En el siguiente problema tenemos un alambre largo. Mira, lo puedes ver así. El dibujito acá, sí, ¿verdad? Un alambre largo, acá, que tiene un radio R, y lleva una corriente que va para allá. Si gustas, si yo lo quiero ver no así, sino que así, de frente, entonces como la corriente está entrando, acá hay una crucecita, y acá hay un puntito. Entonces yo lo que estaría mirando, si lo miro desde acá, sería el alambre como una cruz aquí, ya que la corriente está entrando. Ahora, en este alambre circula una corriente de 80 amperes, tiene un radio de 2 milímetros. Me piden la magnitud del campo a una distancia R igual a 1.5 milímetros. ¿Qué significa eso? Si el radio R es de 2 milímetros, me lo están pidiendo a una distancia menor que el radio, o sea que están pidiendo el campo dentro del alambre conductor. Después me están pidiendo la magnitud del campo a una distancia de 3 milímetros. Pero a una distancia de 3 milímetros estamos fuera del conductor. Y ya hemos calculado cuánto es el campo fuera del conductor, largo. Ahora entonces calculemos el inciso A. ¿Cuánto vale la magnitud del campo a una distancia R igual a 1.5? Entonces, la formulación me dice que la circulación de campo magnético es igual a la permeabilidad del medio en el vacío por la corriente que va a ser encerrada en cierta trayectoria. ¿Pero en cuál trayectoria? Tiene que ser una trayectoria cerrada, una trayectoria C, y la voy a poner dentro del conductor. Dentro del conductor. ¿Okay? Entonces a esto le voy a llamar una distancia R. Ahora, como está entrando, entonces yo puedo visualizar básicamente un DDL en esta dirección, una línea de campo magnético en esta dirección, igual puedo hacer en todos los puntos. Vamos a calcular ahora el producto punto. A sabiendas de conocer ya la visualización con mi dedo gordo adentro, la circulación viene aquí así, entonces DDL va para allá y un campo magnético va para allá. Ambos van en la misma dirección siempre. Por lo tanto, tengo la magnitud del campo, la magnitud de un diferencial de la trayectoria por el coseno de 0 grados, y esto simplemente me da la magnitud del campo por la magnitud de un infinitesimal de la trayectoria escogida. Ahora bien, la circulación de campo entonces me queda así, ya una vez haciendo el producto punto. Habíamos dicho que por la simetría, la distancia R, como es una constante sobre la trayectoria, la magnitud de B iba a ser una constante. Y entonces lo podíamos sacar de la trayectoria. Solamente nos quedaba la suma de todos los infinitesimales de trayectoria que hemos considerado en esta trayectoria cerrada. Como es un círculo, entonces esto no es más que decir la magnitud de campo por 2πr. ¿Y ahora qué pasa de este lado? La corriente encerrada. Mira, recuerda que los electrones, todos los electrones están acaparando, por así decirlo, todo el alambre. Todo ese alambre. Todo el área de ese alambre y van pasando los electrones. Pero nosotros estamos considerando esta pequeña porción nada más. O sea, como quien dice, estamos considerando nada más esto. O sea que aquí habrá cierta corriente I total, pero acá en la parte verde habrá cierta I encerrada en esta trayectoria. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular eso? Suponemos lo siguiente, que la densidad de corriente es una constante. Y como la densidad de corriente se define como la corriente dividido el área, entonces puedo decir, como es una constante, la corriente encerrada dividido el área encerrada va a ser igual a la corriente I total sobre el área total. La corriente encerrada no es más que la relación entre el área que está encerrada y el área total, o la corriente total. El área encerrada tiene un radio R minúscula, o sea, pi r cuadrado, y el área total tiene un radio R mayúscula, pi r al cuadrado, o la corriente I total que está pasando por el alambre. Me cafean los pi y obtengo que la corriente encerrada
no es más que la relación entre los radios al cuadrado por la corriente total. Ahí tenemos entonces cuánto vale la corriente encerrada. Por lo tanto, volviendo a juntar las partes, la circulación de campo magnético sería B por 2 pi R, y esto es igual a la permeabilidad del medio del vacío por la corriente encerrada, que sería R cuadrado dividido R cuadrado por I. R, entonces la columna R de acá, me queda que la magnitud del campo entonces es igual a sub 0 por I dividido 2 pi R cuadrado por el radio. Ahí tenemos entonces por el radio, pero de la trayectoria está dentro del alambre. Tenemos lo que es la magnitud del campo. Ahora, dado que tenemos valores, procedamos a calcular. El campo es igual a 4pi por 10 a la menos 7, la corriente que dice que vale 80, 2pi, el radio que vale 2 milímetros, o sea, 2 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado, y todo esto multiplicado por la distancia dentro del alambre conductor medida desde el centro, que sería de 1.5 milímetros, o sea, 1.5 por 10 a la menos 3 metros. Este pi, me cancela con este pi, este 2 acá, con un 2 acá, nos queda un 2 ahí. Entonces sería de poner 2 exponente 7 negativo 80 por 1.5 exponente 3 negativo, explico. Luego abajo sería 2 exponente 3 negativo al cuadrado y lo divido. Esto me queda una magnitud de 6.0 por 10 a la menos 3 Tesla. O en pocas palabras, la magnitud del campo es igual a 6 Tesla. Ahí tenemos entonces cuál es la magnitud del campo dentro del alambre. Ahora veamos el alambre. Fuera del alambre, básicamente ya lo hicimos. O sea, acá tenemos el alambre, todo él, acá está entrando. Nos imaginamos la trayectoria debido a la simetría del alambre como un círculo. Debido a que el alambre, la corriente está entrando, o sea, la circulación es hacia acá. Por lo tanto, nos podemos imaginar un campo magnético en esta dirección, un infinitesimal de la trayectoria acá, pequeño, DDL, ambos van en la misma dirección, y entonces el producto punto, la circulación de campo que involucra ese producto punto, va a ser igual a la magnitud de B, a la magnitud de DDL, que como van en la misma dirección, el coseno de 0 grados, esto es igual a 1. Por lo tanto, esta circulación simplemente me queda B por la integral de DDL, y como de aquí para acá hay una cierta distancia R, entonces, ¿cuál es la suma de todos los infinitesimales de esa distancia a través de una trayectoria cerrada que es un círculo? Pues simplemente es 2πr. Bien, ahora, la formulación me dice que la circulación de campo es debido a una corriente, bueno, a la constante por una corriente encerrada en esa configuración que aquí hemos dado. Si esto lleva una corriente I, entonces yo ahora ya pregunto, ¿cuánto vale la corriente encerrada? Tú dices, mira, aquí está la trayectoria, ¿y qué corriente hay ahí? Pues la corriente total, la I. Por lo tanto, unamos las partes, la circulación sería B por 2πr, esto es igual a la permeabilidad del medio en el vacío por la corriente total. Y llegamos a lo que te había dicho. ¿Cuál es el campo magnético debido a un alambre largo? Fuera de él, pues esta va a ser una expresión ya conocida. Un cero, o sea, la permeabilidad del medio en el vacío por la corriente dividido 2πr. Ahí tenemos entonces cuál sería la magnitud del campo magnético a una distancia r, que en este caso va a ser igual
a 3 milímetros. O sea, esta magnitud es igual a 4pi por 10 a la menos 7 multiplicado por la corriente, que son 80 amperes, 2pi por la distancia, que son 3 milímetros, o sea, 3 por 10 a la menos 3. Esto nos da, este pi se cancela con este pi, este 2 acá con este 4 me da un 2, luego sería de poner 2 exponente 7 negativo, 80 multiplicado, y 3 exponente 3 negativo dividido, y esto me da 5.33 por 10 a la menos 3 Tesla. O sea, 5.33, y este 10 a la menos 3 Tesla significa militeslas. Ahí tenemos entonces cuál es la magnitud del campo fuera del alambre. En el siguiente problema, tenemos un alambre con un agujero, un alambre hueco, que tiene un radio A en la parte hueca y un radio B, tal como se muestra ahí. Y nos están preguntando cuál es la magnitud del campo para una distancia R mayor que A, pero menor que B. O sea que nos están preguntando cuál es el campo magnético dentro del alambre. Por acá, digamos, a una distancia R, calcular cómo es el campo ahí. Por lo tanto, me vuelvo a imaginar aquí el alambre hueco. Y entonces, la formulación me dice: circulación de campo magnético es igual a la permeabilidad del medio del vacío o la corriente encerrada. Entonces lo primero que hay que hacer es dibujar una trayectoria. Si te das cuenta, dice que la corriente está saliendo de la pizarra. O sea, si está saliendo de la pizarra, el giro es para allá. Por lo tanto, tú vienes y dibujas acá una trayectoria que sea dentro del alambre, y por ahí dibujas una línea de campo magnético y una línea de DL. Otra vez, si te das cuenta, la circulación de campo me quedaría así: la magnitud del campo, la magnitud de DL por el coseno de 0 grados, es igual a P por DDL. Otra vez, la circulación de campo, como del centro a la trayectoria escogida está a la misma distancia R siempre, porque es un círculo, entonces la magnitud de B lo puedo sacar como tamaño, y me queda simplemente la integral de la suma de todos los diferenciales de pequeñas distancias de esa trayectoria. Pero como es una trayectoria circular, esto es igual a B por la longitud de un círculo, 2πr. Entonces la circulación B por 2πr no es más que la permeabilidad del medio en el vacío por la corriente encerrada. Ahora, aquí es donde está el problema. ¿Cuánto vale la corriente encerrada si el alambre transporta una corriente I total? Entonces tú dirías, fíjate que según la trayectoria escogida, solamente puedo considerar esta parte. La corriente I total está en todo el alambre, pero aquí hay una cierta porción del alambre donde está saliendo cierta corriente, y esta no la conozco. Entonces volveríamos a volver a decir, asumamos que la densidad de corriente es una constante. Por lo tanto, por la definición de la densidad de corriente, que es la corriente por unidad de área, se podría escribir la corriente encerrada dividido el área encerrada, en esta trayectoria obviamente, es igual, ahora sí voy a poner a la corriente total y el área total. O sea que lo que tengo es que la corriente encerrada no es más que la relación entre el área encerrada, el área total y la corriente total. Ahora, ¿cuánto vale el área encerrada? Bueno, tú dirías, aquí tengo una distancia A, aquí tengo una distancia R. Entonces, si yo le quito, si yo a toda esta área que está acá en rojo, o sea,
a toda esta área que está en rojo, que está a una distancia r, que sería pi r al cuadrado, como aquí está vacío, o sea, hueco, por así decirlo, ahí no hay nada, y está a una distancia a, pues le tengo que restar pi a cuadrado. Esa sería básicamente el área encerrada. Y el área total, bueno, entonces tú dirías, hagamos de cuenta que ahora tengo todo el alambre a una distancia b acá, entonces toda esta área de ese círculo sería pi b al cuadrado, pero como tiene un agujero acá de radio A, pues hay que quitarle esa porción. Y entonces ya tenemos cuánto vale el área encerrada y el área total. Por lo tanto, la corriente encerrada sería igual al área encerrada, aquí voy a sacar el factor común pi r cuadrado menos a cuadrado, y abajo sería pi dividido b cuadrado menos a cuadrado. Ahora, uniendo las partes, tenemos, voy a colocar otra vez la ley de Ampère. La circulación de campo magnético es igual a la permeabilidad del medio en el vacío por la corriente encerrada. Entonces, la circulación fue lo que hicimos acá. Mira, esta es la circulación. La circulación del campo magnético, R, es igual a la permeabilidad del medio en el vacío por la corriente encerrada, pero la corriente encerrada, aquí faltó poner I. Aquí se cancela este pi con este pi y me queda que es igual r cuadrado menos a cuadrado, b cuadrado menos a cuadrado y todo por i. O sea, que la magnitud del campo es igual, vamos a ponerlo así, mu sub 0 dividido 2 pi multiplicado por r cuadrado menos a cuadrado dividido b cuadrado menos a cuadrado por r por i. ¿Te das cuenta? El campo magnético tiene una magnitud dada por esta relación matemática. En el siguiente problema tenemos tres alambres conductores, como observas en la figura. Hay un alambre cuya corriente sale de la pizarra, en el otro entra a la pizarra, en el tercero sale de la pizarra. Nos dicen que la corriente es de 15 amperes en cada alambre y que la distancia R de separación entre ellos hasta el punto P vale 5 milímetros. Entonces nos están pidiendo calcular la magnitud y la dirección del campo magnético en el punto P debido a estos tres alambres. Luego la fuerza que experimenta el alambre 3 debido a estos dos alambres. La fuerza en magnitud y dirección. Bien, entonces empecemos indicando lo siguiente. Acá, para calcular el campo en el punto P, nos hemos de recordar que para un alambre cualquiera, la magnitud del campo vale mu sub 0, la corriente dividido 2 pi r. Esta sería la expresión que vamos a utilizar para la magnitud del campo en el punto P. En el punto P, el campo en este punto no va a ser más que el campo en el punto P debido al primer alambre, más el campo en el punto P debido al segundo alambre, el campo magnético en el punto P debido al tercer alambre. Conozco las magnitudes R, desde el centro hasta donde yo quiero calcular el campo. Pero ¿y el vector hacia dónde va? Entonces, ¿qué hacemos? Fíjate bien, agarramos el dedo gordo indicando la corriente que va saliendo de la pizarra y esto está girando aquí así, mira, está girando acá. Quiere decir que mis dedos cuando estén en este lugar de acá, el campo está subiendo. Por lo tanto, lo voy a poner aquí. El punto P, y vamos a tener el campo en el punto P debido al primer alambre, que sería este de acá. ¿De acuerdo? Fíjate bien, mi dedo gordo sale, giro mis dedos y apunta hacia arriba, acá.
Luego el segundo alambre, la corriente está entrando a la pizarra. Si te das cuenta, ahora el giro es aquí. Entonces, acá vamos a tener un campo en el punto P debido al segundo alambre. Y por último tenemos acá este alambre, que otra vez la misma historia, la corriente va saliendo, entonces el campo va hacia arriba. En este punto P vamos a tener el campo en el punto P debido a la tercera alambre. Bien, ahí tenemos los tres vectores. Ahora procedamos a escribir, por ejemplo, la magnitud del primer vector, que sería el campo del punto P debido al primer alambre. De acá, que sería su magnitud, 2pi. Observa que la distancia que hay del centro del alambre, si quieres lo vemos acá, el centro del alambre al punto P sería R más R más R, o sea, 3 veces R. Ahora, como vector, y obviamente considerando, como ya sabes, nuestro sistema X, Y, Z, la tríada de vectores I, J, K, y el sentido en contra de las manecillas de reloj como el sentido positivo, entonces este vector va hacia arriba, o sea, va en dirección más J te voy a poner, unidades Tesla. Luego, el campo en el punto P debido al segundo alambre sería su magnitud, 0i, 2pi, y ahora la distancia de separación es, el segundo alambre está del centro, una R, otra R, serían 2R. Este ahora va en dirección hacia abajo, menos J, unidades Tesla. Y por último, el vector en el punto P del campo magnético debido al tercer alambre sería 0, su magnitud, y la permeabilidad del medio del vacío por la corriente, 2pi, y la distancia que es del tercer alambre al punto P simplemente es R, y este campo va hacia arriba, más J, unidades Tesla. Muy bien, aquí ahora tenemos los tres vectores, están acá, ahora es cuestión de sumar, pero si te das cuenta, todos van en una dirección J, solo hay que tener cuidado con los signos, o sea que puedo ponerlo así, el campo en el punto P va a ser igual. Voy a hacerlo de esta manera. Por ejemplo, mu sub 0i dividido 2πr, si te das cuenta, mu sub 0i, 2πr, mu sub 0i, 2πr y mu sub 0i, 2πr. O sea que puedo sacar un factor común, un tercio, aquí sería un menos, un medio y más 1. Todo esto en dirección J, unidades Tesla. Ahora, el 1/3 más 1/2 más 1 sería igual a 6, aquí sería un 2, sería un menos, el menos 3 más 6, y esto es igual a 5/6. Por lo tanto, el campo magnético tiene una magnitud que vale 5/6 de la permeabilidad del medio del vacío, la corriente dividido 2πr en dirección J. Solamente la magnitud del campo tiene un valor igual a 5 que multiplica a 4pi por 10 a la menos 7, por la corriente que vale 15, 6 que multiplica a 2pi por la R que vale 5 milímetros, o sea 5 por 10 a la menos 3. Esta magnitud del campo es igual. Aquí podemos observar que este pi se cancela con este pi. Un 2 acá, con un 2 acá. Sería de poner 10, exponente 7 negativo, multiplicado por 15. Ya sería 6 por 5, 30. 30 exponente 3 negativo.
dividido, y esto me da 5.0 por 10 a la menos 4 teslas. Por lo tanto, el campo magnético tiene una magnitud de 5 por 10 a la menos 4 en dirección J unidades teslas. Ahí tenemos entonces la primera pregunta que nos hacen, que es ¿cuál es el campo magnético en el punto P debido a esos tres alambres? Pues entonces el campo magnético está conformado de una magnitud, de una dirección y de una cierta unidad. 5 por 10 a la menos 4 teslas en dirección J. Ahora procedamos a hacer la fuerza que experimenta el alambre 3. Vamos a ver, tenemos los tres alambres. Alambre 1, alambre 2, alambre 3. Este sale, este entra, este sale. Las distancias de separación pues simplemente son R. R con R. Muy bien. Ahora, este alambre lleva una cierta corriente, que la llamamos I3, pero es la misma para todos los alambres, simplemente I. La fuerza que va a experimentar este alambre está dado por esta relación. La fuerza es igual. Lo voy a poner así para que te des cuenta nada más. I3, L3, producto cruz, el campo que experimenta el alambre 3, por así decirlo. Pero el campo que experimenta el alambre 3 va a ser igual al campo que experimenta 3 debido al primer alambre, más el campo que experimenta 3 debido al segundo alambre. Visualicemos entonces las líneas de campo. El alambre 3 debido al alambre 1, acá el alambre 1, la corriente viene para acá, giro mi dedo hacia acá, y si te das cuenta el campo hacia arriba. Este sería el campo que experimenta el alambre 3 debido al alambre 1. Ahora visualicemos el campo debido al alambre 2. La corriente está entrando, por lo tanto al cerrar mis dedos el campo va hacia abajo, está más cercano al alambre, por lo tanto yo esperaría que el tamaño sea un poquito mayor que el anterior, o sea, el campo que experimenta el alambre 3 debido al segundo alambre. Ahora construyamos esto, o sea, el campo que experimenta en magnitud el alambre 3 debido al primer alambre sería la permeabilidad del medio del vacío, la corriente dividido 2pi por la distancia que hay. Del alambre 1 hasta el 3, del centro a centro, o sea que sería R más R. Sería simplemente 2R. Y como vimos, va en la dirección, lo voy a poner así, más J, para indicarte que va hacia arriba. Luego aquí te lo voy a poner en menos J, unidades teslas. Este sería el campo. Luego el campo que experimenta el alambre 3 debido al segundo alambre va a ser igual a permeabilidad del medio del vacío por la corriente dividido 2pi por la distancia que hay del alambre 2 al alambre 3, que simplemente vale R, va hacia abajo, dirección menos J, unidades teslas. Bien, ahí tenemos entonces los campos, o sea que el campo que experimenta el alambre 3 va a ser igual. Podemos hacer lo mismo, mira, modulus 0i, 2pi-r, y aquí tenemos lo mismo, o sea que 0i dividido 2pi-r, factor común de, aquí sería de poner un medio, menos 1. O sea que aquí sería menos un medio. Por lo tanto, dirección J, ¿verdad? Este campo en 3 va a ser igual a menos, y aquí voy a poner este 2 que está, un medio que queda acá, multiplica este 2, quedaría un 4, pi por R, dirección J, unidades teslas, pero lo correcto sería esto. La magnitud del vector es simplemente un número, o sea, 0i dividido 4pi-r, y este signo menos se mete acá en dirección del vector, en el vector unitario. Tenemos el campo magnético
3. Ahora visualicemos cuánto es I3 por L3, que básicamente todos los alambres tendrán la misma longitud L, todos los alambres tienen la misma corriente, entonces sería de poner nada más I por L. ¿En qué dirección? El alambre 3, la corriente está saliendo, por lo tanto sería en dirección más K. Juntando las partes, tenemos que la fuerza que experimenta el alambre 3 va a ser igual. Sería de poner entonces, vamos a ver, I, L, dirección más K, producto cruz, permeabilidad, I dividido 4 pi R, dirección menos J. Por lo tanto, la fuerza tiene una magnitud igual a esta I con esta I me da una I cuadrado. Sería de poner la permeabilidad del medio en el vacío, la longitud I cuadrado, dividido 4 pi por R. Ahora este signo menos que está acá, lo saco de aquí. Solo me quedaría K cruz J. Ahora, si te das cuenta, podríamos hacerlo con la regla de la mano derecha para que de una vez anticipe este resultado. El campo neto, o sea, el alambre, antes de hacer esto, quiero que veas esto acá. El alambre está con una corriente que va hacia afuera. Y como acabamos de ver, el campo magnético viene en esta dirección. El campo magnético que experimenta 3. Entonces, si la corriente va para allá, ¿sí? La corriente va para allá, y el campo va hacia abajo, entonces yo vengo, cierro mis dedos de la corriente hacia el campo y todo yo estoy esperando que la fuerza que experimente este alambre vaya en este sentido. Esto es lo que estaría esperando. Vamos a ver si es cierto. Entonces, tenemos una magnitud acá. Ahora, K cruz J. ¿Quién es K cruz J? Regresémonos acá. Acá tengo K y me dirijo a J. Pero el sentido positivo es de J hacia acá. Si me voy de J hacia acá, es el vector I. Pero como me estoy yendo del K hacia J, en sentido contrario, es el vector menos I. O sea que esto que está acá vale menos I. Por lo tanto, la fuerza que experimenta el alambre 3 tiene una magnitud que es igual a la permeabilidad del medio en el vacío por la longitud del alambre por I al cuadrado dividido 4 pi R en dirección menos I, pero con este menos era más, entonces sería más I, unidades Newton. ¿Cómo habíamos dicho? Que la corriente venía hacia acá, el campo va hacia abajo, mi dedo apunta en esta dirección y por lo tanto la fuerza que está experimentando este alambre viene hacia acá. Fuerza que experimenta el alambre 3. Muy bien. Tiene una magnitud de este valor y precisamente, mira, el carácter vectorial me dice que va en más I. Ahora, la magnitud de esta fuerza va a ser igual a 4 pi por 10 a la menos 7. La longitud es de 4 metros, la corriente es de 15 amperes, dividido 4 pi por la distancia R, que son 5 milímetros. 5 por 10 a la menos 3 metros. Este 4pi se cancela con este 4pi. Entonces nos queda, sería 15 al cuadrado, 4 exponente 7 negativo, multiplico, yo divido entre 5 exponente 3 negativo, y esto me da 1.8. La magnitud de la fuerza es igual a 1.8 por 10 a la menos 2 newton. En conclusión, entonces, si quiere lo ponemos con 4 decimales, con 3 decimales, pero sería la fuerza que experimenta el alambre 3 tiene una magnitud de 0.018 en dirección I, unidades Newton. Ahí tenemos entonces
la magnitud de la fuerza que experimenta el alambre 3 en unidades Newton y su dirección, que sería más I.